La noche en Gebaudan parecía cubrirse de un espeso manto de silencio, ni el viento se atrevía a soplar entre los árboles, como si la misma naturaleza adivinara que algo oscuro acechaba. Sin aviso alguno, el silencio se rompió con un desgarrador grito que cortó el aire como un cuchillo. Un niño, apenas de 10 años, intentaba correr por el bosque, la desesperación en sus ojos reflejaba el terror absoluto. Tras él, una sombra enorme y siniestra se movía entre los árboles, con pasos pesados y decididos, acercándose rápidamente. El niño cayó, tropezando en su intento por escapar, mientras las pisadas de la bestia se hacían cada vez más fuertes. Un olor nauseabundo, mezcla de tierra húmeda y sangre vieja, impregnaba el aire, y en un instante, la criatura se abalanzó sobre él. Lo último que escucharon los aldeanos fue el eco de un rugido feroz, que hacía vibrar las ramas de los árboles y que resonará en sus mentes mucho tiempo después. La marca de la bestia estaba impresa en la tierra, en los cuerpos que dejaba a su paso, y en el miedo que se extendía como una plaga. Esa misma noche, en una lejana sabana africana, otro hombre no encontraba paz. Había pasado casi un año desde que su hijo desapareció, casi un año buscando cualquier rastro, cualquier indicio de dónde podría estar. Sin embargo, una intuición sombría, como un vago presentimiento, le estremecía el pecho cada noche, recordando lo que había ocurrido meses atrás. Aquel día, en un rincón perdido de África, él fue testigo de algo que no podía explicar, algo que retorcía la realidad y la convertía en una pesadilla. Pero en ese momento, la noticia llegó hasta él. Al principio dudó, creyó que no era posible. ¿Su hijo se ha convertido en una bestia? No, no podía ser cierto, pero la descripción de la criatura, sus hábitos de caza, esa furia animal que parecía dirigirse especialmente a los más vulnerables, todo encajaba con la maldición que había presenciado en África. A miles de kilómetros, mientras el niño caía víctima de la bestia, el padre sentía el peso de un destino ineludible que lo reclamaba. Cuando llegué a Gebaudan, parecía que el miedo se respiraba en el aire. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de horror y desesperanza que jamás había visto. Desde mi regreso, no he escuchado más que susurros y rumores de una criatura salvaje, de un monstruo que caza bajo la luna y ataca con furia desmedida. El relato de la última muerte aún me perseguía en cada rincón de mis pensamientos, un niño que apenas había tenido tiempo de gritar, de luchar, de defenderse, y mi hijo, si es que todavía había algo humano habitaba en él, era la causa de tanto dolor. Cada paso que daba me acercaba más al abismo que no quería enfrentar, pero sabía que debía hacerlo. En mi mente resurgía aquella noche en África que fue el principio del fin. Mi hijo, arrogante y envuelto en la superioridad que creía tener por derecho de nacimiento, había cruzado una línea que nadie debería cruzar. Los relatos de los cazadores locales hablaban de un suceso atroz y perturbador. En un acceso de ira y deseo, él había violado y asesinado a la hija del chamán de una pequeña tribu, una joven conocida por su bondad y belleza. Los aldeanos que se atrevieron a narrar lo sucedido decían que su risa resonaba como un eco de pesadilla mientras dejaba el cuerpo de la joven en medio de la noche, manchando el suelo sagrado con su sangre. El chamán, devastado y consumido por la ira, reunió a su gente bajo la luna llena. En medio de sus rezos y cantos fúnebres, se dice que le ofreció a su propia alma en cambio de una venganza que viviría en las próximas generaciones. Con palabras en un dialecto antiguo, invocó a los espíritus, prometiéndoles que la oscuridad alcanzaría a mi hijo y lo transformaría en aquello que él tanto despreciaba, una bestia, desprovista de compasión, destinada a vagar cazando a los hijos de su tierra. La maldición, según los aldeanos, estaba sellada con un decreto final: la bestia sería inmortal hasta que alguien con amor verdadero en su corazón le pusiera fin. La hija asesinada le sería devuelta en forma de sombra, de pesadilla constante, y la misma sangre que derramó sería su condena. Esa primera noche en Gebaudan no podía conciliar el sueño. La imagen de mi hijo, ese niño que había criado con tanto esmero, se confundía en mi mente con la de un depredador insaciable.
Al alba, la luz grisácea reveló el paisaje árido y desolado del pueblo, y en cada rincón observaba la misma historia, una aldea perdida, vacía de esperanza, poblada solo de miedos. Decidido, salí hacia el bosque. Sabía que, de algún modo, él sabría de mi presencia, sabía que me reconocería. Y lo encontré, o mejor dicho, él me encontró a mí. Al principio, apenas pude distinguir su silueta entre las sombras de los árboles. Pero cuando finalmente se acercó, sentí que el mundo se detenía. Padre, dijo en un tono burlón, casi victorioso, como si el simple hecho de mirarme fuera una ofensa. Sus ojos no tenían ni rastro de humanidad, solo un brillo vacío y cruel que me hizo retroceder. Le supliqué, aún con esperanza, que detuviera esa masacre, que dejara de cazar a su propia gente, a los inocentes. Pero él sonrió, y en esa sonrisa vi la verdad que había temido desde el inicio. Él disfrutaba de cada muerte, de cada grito de terror. ¿Crees que algo en mí desea ser salvado? Se mofó. Esta es mi naturaleza, padre, mi verdadera naturaleza. Mis manos temblaban mientras lo observaba perderse nuevamente en la espesura del bosque. Era como si un monstruo hubiera habitado en su piel todo este tiempo, solo esperando el momento de liberarse. Allí, en medio de esa quietud macabra, comprendí que debía detenerlo, aunque me costara lo último que tenía, el amor que sentía por él. Aquella noche, volví al pueblo con el alma partida en pedazos, pero con una resolución en el pecho que ardía como fuego. Las horas se convirtieron en días y las noches en un interminable desfile de pesadillas. A cada nuevo amanecer, los gritos de terror de los aldeanos despertaban a Gebaudan. Ni los hombres armados, ni los cazadores experimentados, ni siquiera los rezos parecían detener a la bestia. La muerte se había instalado en la aldea, y yo era el único que conocía la verdadera fuente de ese mal. Cada relato de una nueva masacre apuñalaba mi corazón, pero también reforzaba mi decisión. Había llegado el momento de actuar. Lo que debía ser una simple misión de caza se había convertido en un viaje personal hacia la oscuridad más profunda de mi propia sangre. Me encontré preparando mis armas y colocando cada bala como si fuera un último recurso, un sacrificio doloroso en nombre de la paz. Los aldeanos, ignorantes de mi relación con la bestia, comenzaron a mirarme como a un salvador. Sus ojos cargaban una mezcla de desesperación y reverencia, y sus plegarias se dirigían hacia mí con una intensidad que me pesaba en los hombros. Acepté sus palabras con una fachada solemne, prometiéndoles que pondría fin a las atrocidades. Pero en mi pecho latía la verdad, ellos no sabían que la bestia no era solo un monstruo, era mi hijo. La primera noche de caza fue casi silenciosa. Caminé con pasos firmes y calculados, acompañado solo por la luna y la amenaza de los árboles susurrantes. Mis sentidos estaban agudizados, y en cada sombra veía su figura distorsionada, acechándome. Una parte de mí todavía anhelaba salvarlo, aferrarme a la esperanza de que algún resquicio de humanidad quedara en él. Pero las imágenes de los cadáveres, de esos cuerpos inocentes desgarrados sin piedad, apagaban cualquier atisbo de compasión. Avancé entre los arbustos hasta que el eco de un crujido me alertó. Me quedé quieto, escuchando el silencio como un cazador experto. Allí estaba, entre las sombras de los árboles. Su figura, más alta y robusta que antes, con esos ojos rojos, fijamente mirándome. En la penumbra, vi su sonrisa torcida, una mueca burlona y aterradora. «Padre». Su voz era como un susurro que retumbaba en los rincones oscuros del bosque. Su tono, gélido y desprovisto de cualquier rastro de afecto, me heló la sangre. Lo llamé por su nombre, casi con un último destello de esperanza, pidiéndole que se detuviera, que cesara en su cacería. Pero él solo inclinó la cabeza, como si estuviera analizando mis palabras con la paciencia de un depredador a punto de atacar. ¿Por qué lo detendría?, respondió, con un tono casi divertido. ¿Por el amor que alguna vez tuvimos? Ya no existe eso en mí. El dolor, el miedo, son todo lo que me impulsa. La bestia que se había apoderado de mi hijo no dejaba lugar a dudas.
Sentí mi corazón romperse de nuevo, pero el deber me llamaba. Respiré profundo y alcé mi arma, apuntando directo a su pecho. Por un instante, su expresión cambió. En sus ojos brilló un destello de desafío, como si este enfrentamiento fuera una prueba, una especie de juego que él estaba disfrutando. Entonces, lanzó una carcajada, una risa desquiciada y cavernosa que hizo eco en la noche. En el último instante, su figura se desvaneció entre las sombras del bosque, dejándome con el pulso acelerado y el arma aún alzada. Me quedé allí, solo, con una resolución renovada. No habría piedad, no habría redención para él. La maldición había consumido por completo a mi hijo, y ahora, más que nunca, estaba decidido a detenerlo. Con el alba, regresé al pueblo, consciente de que esa cacería solo había comenzado. La siguiente noche llegó, cargada de un silencio que parecía devorar cualquier sonido. En el pueblo, los rumores de otro ataque no dejaban dudas sobre el terror que nos consumía. Evité las miradas temerosas y acusadoras de los aldeanos mientras me dirigía a la armería, revisando cada arma y asegurándome de que nada fallara en la cacería que estaba por venir. Esta vez, no estaba solo. A mi lado caminaba mi fiel lobo, Orso, la criatura que había criado desde cachorro, aquel que me acompañaba en cada cacería. No había en el mundo otro ser en el que confiara tanto como en él. Aún recordaba el día que lo encontré, pequeño y aterrado, después de haber matado a su madre por accidente en una casa. Desde entonces, habíamos compartido cada aventura, y esa noche, Orso era mi único aliado. El bosque estaba sombrío bajo la luz de la luna, y cada paso que dábamos parecía atraer un eco siniestro. Escuchamos entonces un ruido a la distancia, un susurro entre los árboles que nos hizo detenernos. Orso gruñó, sus ojos reflejaban una mezcla de alerta y comprensión, como si él también supiera que lo que enfrentábamos no era solo una bestia, sino un eco de lo que alguna vez fue humano. Ahí estaba él, mi hijo, o lo que quedaba de él. Bajo la tenue luz de la luna, su figura parecía más monstruosa que humana. Sus ojos brillaban con una malicia que me congeló la sangre, pero mi mano permanecía firme sobre el rifle. ¿Vienes a salvarme, padre? Me espetó con una sonrisa cruel, sus colmillos afilados aún húmedos con la sangre de su última víctima. La voz era la suya, pero estaba cargada de algo perverso y ajeno. He venido a detener esto, murmuré, mi voz apenas un susurro cargado de desesperanza. A medida que él avanzaba, Orso emitió un gruñido profundo, colocándose entre nosotros. Pero mi hijo, o la bestia en que se había convertido, solo lo miró con desdén. ¿Él también se une a la cacería?, dijo con burla. Perfecto, uno más para desgarrar. Entonces, en un instante, la criatura se lanzó hacia mí. Orso, fiel y valiente, se lanzó hacia él, un destello de colmillos y fuerza. La batalla fue brutal y despiadada, una danza de garras, dientes y furia desatada en medio del bosque. Intenté apuntar, pero temía herir a Orso. Ellos forcejeaban, ambos letales, ambos luchando con una rabia que parecía venir de otro mundo. Finalmente, la bestia logró empujar a Orso hacia un árbol, dejándolo tendido en el suelo, apenas consciente. Sin darme tiempo a reaccionar, mi hijo se abalanzó sobre mí. Nos enzarzamos en una lucha mortal, donde cada golpe era una descarga de desesperación y dolor. Su risa perversa resonaba en mi oído mientras yo apenas podía sostenerme en pie. En un último esfuerzo, logré apuñalarlo en el pecho. La criatura se tambaleó, su expresión se torció en una mezcla de sorpresa y odio. Cayó de rodillas, y en sus ojos vi por un instante un destello de reconocimiento, como si el verdadero hijo que una vez conocí estuviera allí, atrapado detrás de aquella máscara infernal. Entonces, con un último suspiro, murmuró: «Buen intento, padre». Pero cuando creí que todo había terminado, Orso, mi fiel lobo, se arrastró hacia él, sangrando pero decidido. En ese momento, comprendí lo que debía hacer. Sabía que el pueblo jamás aceptaría la verdad, y que Orso,
mi compañero de tantos años, sería el último sacrificio. Con lágrimas en los ojos, me incliné sobre él y, con un nudo en la garganta, lo sacrifiqué para sellar el secreto de mi hijo. Mientras la primera luz del amanecer rompía la penumbra, cavé una tumba en el rincón más apartado del bosque, donde los robles ocultaban lo que había sido la maldición de mi linaje. Sin honores ni rezos, enterré a mi hijo, el hijo al que tanto amé y a quien la oscuridad había consumido. Al colocar la última palada de tierra sobre él, me detuve, observando en silencio la tumba improvisada. Sentí el peso de una culpa que sabía nunca se desvanecería. Con una decisión fría, volví al cuerpo de Orso, mi fiel lobo, quien ahora yacía en el suelo cubierto de hojas secas y sangre. Lo coloqué sobre un manto y, con el corazón apesadumbrado, lo llevé de regreso al pueblo. La historia que contaría sería la de una bestia salvaje, un lobo colosal y despiadado que había sido el terror de Gebaudan. Mis manos temblaban mientras lo depositaba frente a los aldeanos aterrorizados, y en sus miradas de alivio pude vislumbrar la confirmación de que mi mentira era la única salida. Con el tiempo, el recuerdo de aquellos días se desvaneció en el rumor popular, y la bestia fue recordada como un monstruo feroz, muerto en manos de un noble decidido a salvar a su gente. Años después, un diario fue hallado entre las ruinas de mi hogar, olvidado en un rincón oscuro y cubierto de polvo. En él, la historia completa, la verdad de la maldición y el peso de la traición, aguardaba, como una advertencia y un recordatorio de la tragedia que la oscuridad puede provocar en el corazón de los hombres. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.